Hola, ¿qué tal? A todos vamos a continuar con el siguiente video del curso de cimentaciones superficiales. En esta ocasión vamos a ver una comparativa entre dos filosofías de diseño que se utilizan en diferentes reglamentos. Una es la filosofía que se llama por esfuerzos permisibles y la otra se llama por factores de carga y resistencia. Y vamos a ver al final por qué es importante. Bueno, primero vamos a empezar a ver un concepto que se llama el factor de seguridad. Por si no tenían la oportunidad de utilizar este concepto antes, un factor de seguridad es un número en el que se comparan fuerzas o momentos resistentes contra fuerzas o momentos actuantes. La división, el cociente entre estos dos números nos da un número que se llama factor de seguridad. Este número nos va a servir para saber qué tan cerca estamos de una potencial falla. Cuando el factor de seguridad es menor que 1, eso implica que las fuerzas resistentes son menores que las fuerzas actuantes. En ese caso se presentaría la falla. Cuando el factor de seguridad es exactamente 1, es una condición límite. Con cualquier cosita que hubiera una fuerza o un momento adicional, casi casi si se parara una mosca encima, ya implicaría la falla. Está en la rayita a punto de fallar. Este es el punto del estado incipiente de falla al que se refieren varias teorías cuando hacen el cálculo, por ejemplo, de la capacidad de carga, cuando es el momento inicial de la falla. O, por ejemplo, el estado activo o el estado pasivo sería este momento, el puntito, la rayita final de la falla, el factor de seguridad de 1. Y un factor de seguridad mayor que 1 implicaría la estabilidad del sistema. Vamos a ver ahora otro concepto, los factores de carga y resistencia. Los factores de carga lo que sirven es para suponer que vamos a tener una carga mayor que la que realmente estamos teniendo. Los factores de carga son mayores que 1 o por lo menos deberían ser igual a 1. En este caso, la idea es amplificar teóricamente la carga que nosotros calculamos que se puede presentar para estar del lado seguro. Y en este tipo de diseño también vamos a ver, hay un factor que se llama de resistencia, el factor de reducción de la resistencia. El factor de resistencia tiene que ser igual a 1 o menor que 1 para asegurar también estar del lado que no es de la falla, del lado seguro. Ahora, ¿cómo se utilizan estos dos conceptos? Bueno, vamos a tener dos filosofías que, que parten hacia lados distintos de cómo se hace el diseño de las cimentaciones, el diseño por capacidad de carga de las cimentaciones. La filosofía de ASD, también llamada de esfuerzos permisibles por sus siglas en inglés, en esta metodología se utilizan factores de seguridad y la intención es proponer factores de seguridad mayores que 1 para asegurar la estabilidad. Nosotros calcularemos las fuerzas resistentes y podremos calcular las fuerzas o momentos actuantes y siempre vamos a buscar asegurar que el factor de seguridad sea 1 o más que 1. Ahora, ¿qué tanto más o qué tanto más que 1? Dependerá de lo que diga la normatividad aplicable. En este caso sería el reglamento de construcciones aplicable. Como preámbulo nada más, puede ser que un reglamento diga una cosa y otro diga otra cosa, pero en todos los casos deberían ser mayores que 1 para asegurar la estabilidad. Y en la otra filosofía, el diseño por factores de carga y resistencia, también por sus siglas en inglés LRFD, se comparan las resistencias disminuidas contra las cargas aumentadas. Y se pone esta ecuación. Dice, una carga multiplicada por un factor de carga tiene que ser menor que la resistencia multiplicada por un factor
de reducción de la resistencia. Entonces, si las cargas aumentadas son menores que la resistencia disminuida, se dice que cumple. En este caso, no se usa un factor de seguridad, lo que se hace es una comparación, cargas aumentadas por el factor de carga, menos la resistencia, perdón, tiene que ser menor que la resistencia disminuida. Y también los factores de carga y resistencia los deben de indicar los reglamentos en cada análisis que se está llevando a cabo. Y para que quede más claro, voy a usar un ejemplo que no tiene nada que ver con geotecnia ni con cimentaciones, pero a mis alumnos les ha quedado claro este ejemplo. Miren, vamos a diseñar un ejemplo de la filosofía es ASD, es diseñar una silla para que se pueda sentar una persona de 80 kilogramos con un factor de seguridad de 2. Los datos. Los datos que tenemos son la fuerza actuante, en este caso los 80 kilogramos que pesa esta persona, y el factor de seguridad que nos están solicitando, que es 2. Eso quiere decir que aunque la silla, que seguramente así es, especifica que solo se puede sentar una persona de 100 kilogramos máximo, por ejemplo, a lo mejor se tiene que diseñar para que aguante una persona de 150 kilogramos o 200 kilogramos para estar del lado de la seguridad, aunque la especificación diga que solo 100 kilogramos. No sé con qué factor de seguridad se diseñan comercialmente las sillas, pero seguro va a ir por ahí. La solución de este problema es, bueno, despejando de la ecuación de factor de seguridad, lo que tenemos de incógnita es la fuerza resistente. Y la fuerza resistente será el factor de seguridad multiplicando a la fuerza actuante. El resultado es 160 kilogramos. Y la respuesta de este ejercicio es que la silla debe de tener una resistencia de 160 kilogramos para cumplir con ese factor de seguridad de 2. El ejemplo de LRFD es que se necesita diseñar igual la silla, igual la misma persona de 80 kilogramos, pero ahora nos tienen que dar un dato de un factor de carga y un factor de resistencia. Nos dan el dato de que el factor de carga sea de 1.5 y el factor de resistencia de 0.7. Les recuerdo, les repito, que el factor de carga tiene que ser mayor que 1 y el factor de resistencia tiene que ser menor que 1. Entonces lo importante es identificar los datos. Igual la carga serían 80 kilogramos, el factor de carga sería 1.5, el factor de resistencia 0.7. Y de esta forma igual se despeja que la resistencia tiene que ser, bueno, que todo lo que está del lado izquierdo, que la carga por el factor de carga entre el factor de la resistencia, tiene que ser menor que la resistencia. Se sustituyen valores y el resultado es que 171.43 kilogramos tiene que ser menor que la resistencia, o la otra forma es de explicarlo más fácil para nuestra mente, es que la resistencia tiene que ser mayor que 171.43 kilogramos. Esa es la forma de expresarlo. Y de hecho la respuesta es que la silla debe de tener una resistencia mayor que 171.43 kilogramos. De esta forma es la manera en la que se llevaría a cabo un diseño por el método de factores de carga y resistencia. ¿Por qué es importante? Porque los reglamentos en función de la ciudad en la que estemos van a tener un tipo de diseño. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara utilizamos métodos ASD, es decir, el reglamento indica un factor de seguridad mínimo. De hecho, el factor de seguridad mínimo para cimentaciones superficiales es de 2.5. La manera en la que se hace el diseño es calcular la capacidad de carga última. En las normas técnicas de Guadalajara se usa la ecuación de Terzaghi con los factores adimensionales de Bessick. Se utiliza un factor de seguridad mayor o igual que 2.5. Y en la Ciudad de México lo que piden en realidad es un método LRFD, que es comparar la carga por un factor de carga que dice el reglamento cuál es, dependiendo de la combinación de cargas que se esté utilizando para el diseño,
y la resistencia también por un factor de resistencia. Entonces, por esa razón es importante entender este concepto, el concepto de la filosofía de diseño que se va a utilizar y estará en función de la normatividad aplicable. Si van a diseñar en un lugar como Guadalajara que tiene una metodología ASD, pues tendrán que utilizar un factor de seguridad mínimo. Y si van a diseñar en una ciudad como la Ciudad de México con un reglamento con filosofía LRFD, tendrán que utilizar un factor de carga y un factor de resistencia para verificar que se cumpla esta ecuación. Y es todo. Bueno, como siempre, la bibliografía y los recursos online sugeridos. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo para ver, vamos a hacer un ejemplo de diseño de una cimentación con el reglamento de Guadalajara y vamos a programar una hoja de cálculo en Excel para que la puedan utilizar. Y adelanto de una vez que la siguiente clase, dentro de 2 clases, el ejercicio va a ser lo mismo, pero con el reglamento de la Ciudad de México. Y ya con eso podrían ustedes diseñar en cualquier ciudad que haga falta, solo verificando qué tipo de filosofía utiliza y cuáles son los factores de seguridad o de carga y resistencia que hay que utilizar para el análisis de capacidad de carga. Bien, pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.